Estados Unidos contempla operaciones militares terrestres contra Colombia y Venezuela. Eso dice el senador republicano Lindsey Graham tras conversar con el presidente Donald Trump. La noticia es clave y en minutos les contamos qué se sabe. El senador Iván Cepeda se convirtió en el virtual ganador de la consulta del pacto histórico. En segundo lugar quedó la exministra de Salud, Carolina Corcho. La participación en esta consulta fue de más de 2 millones de electores. Información en minutos desde la Registraduría Nacional. ¿Qué está pasando en Bogotá con el consumo de drogas como el tusi? Tenemos cifras que hablan de un aumento del 50%. A las 4 de la tarde se cerró otra votación, la que busca elegir al primer participante de la Casa de los Famosos 2026. En minutos conoceremos al ganador. Nicolás Arrieta, la primera persona que subió contenido en Colombia. Soy Carlos Grande, actor y deportista. Mi nombre es Juan Diego Becerra, apasionado por los deportes. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche, fin de semana. Mucha atención. Comenzamos con una noticia a la que hay que ponerle mucho cuidado. En medio de su ofensiva contra el narcotráfico, el presidente Donald Trump estaría evaluando adelantar operaciones militares terrestres en Colombia y también en Venezuela. Así lo anunció el senador Lindsey Graham luego de haber conversado con el mandatario que está de gira en Asia. Según el congresista, Trump planea informar esto al Congreso al regresar a Washington. Venezuela y Colombia han sido refugios para narcoterroristas durante demasiado tiempo y el presidente Trump me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso a su regreso de Asia sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia. Así que habrá una sesión informativa en el Congreso sobre una posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea. Creo que tiene toda la autoridad necesaria. Hoy hubo jornada de consultas en el país y en el caso del pacto histórico los resultados de momento van así. A la cabeza está Iván Cepeda Castro con el 64,75% y le sigue Diana Carolina Corcho con el 29,19%, mientras Daniel Quintero está en tercer lugar con el 6,04%, el boletín número 27 de la Registraduría Nacional. Pero en medio de la jornada hubo algunos pronunciamientos de parte del ministro Armando Benedetti. Oscar, ¿qué responden a esos señalamientos allá en la registraduría? Paola, muy buenas noches. Pues precisamente tengo a los protagonistas de esas respuestas. Tengo al director logístico de esta consulta, el registrador Hernán Penagos, y también a el jefe del Ministerio Público, el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash. Comienzo con el registrador. Registrador, las denuncias que se hicieron en el transcurso del día. Por ejemplo, ¿hubo tarjetones, no hubo tarjetones en Sucre? Denuncia hecha por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter. ¿Qué responderle? Pues lo primero es que fueron impresas 7 millones de tarjetas electorales. No tuvimos necesidad de más tarjetas en ningún rincón de Colombia. Todas las mesas del país tuvieron las tarjetas suficientes para que la ciudadanía ejerciera el derecho al voto. En cada una de las 20.000 mesas, las tarjetas fueron suficientes. Insisto, 7 millones de tarjetas electorales impresas, han votado alrededor de 2.200.000 personas. Ahora, luego, tarjetas fueron suficientes para que la ciudadanía pudiera ejercer el derecho al voto. Registrador, mire, usted hablaba de 20.000 mesas, son más de 13.000 puestos de votación, 9.000 puntos, 7 millones de tarjetones, pero aún así hablaban también de largas filas y que no los dejaban entrar en algunos puestos de votación, como por ejemplo en Cali. Y le hago también, o le transmito también una frase del ministro del Interior, Armando Benedetti, un intento de sabotaje. ¿Usted qué responde ante eso? Por Dios, la registraduría ha actuado con toda la transparencia y con toda la integridad. Las mesas de votación se pusieron a disposición desde el primer minuto. Es normal, ha ocurrido históricamente en cualquier elección ordinaria en Colombia. No sé por qué pierden de vista temas tan elementales. En
el país en las mesas de votación, en especial en la mesa 1, por ejemplo, en elecciones municipales siempre hay afluencia muy nutrida de personas mayores que se demoran un poco más para votar, pero al final se va resolviendo el asunto. ¿Qué hicimos? Cuando empezamos a observar algunas mesas con mayor afluencia, simplemente dividimos las mesas para que se pudieran abrir un poco más, la ciudadanía pudiera votar, y a las 4 de la tarde se decidió, como es apenas natural, razonable y jurídico, que aquellas personas que no hubiesen terminado de votar lo hicieran. Todas las personas en Colombia que quisieron votar el día de hoy lo hicieron. Hay circunstancias que se presentan y es natural, y ocurre ahora, ocurrirán en las elecciones del Congreso y en las presidencias. Siempre han sido así, es un tema histórico, no sé por qué hoy generan, digamos, sensaciones de esa naturaleza. Como por ejemplo, temas relacionados con la página de la registraduría. Cuando en la registraduría se empieza a observar que hay ataques maliciosos, que hay IPs que vienen del exterior, la Dirección de Informática ordena ralentizar la página de la registraduría para protegerlo, lo que se llama contrafuegos. No sé hoy por qué esas circunstancias les parece tan extraño. Ha sido normal proteger los dispositivos de la registraduría, proteger la tecnología y los sistemas, y son decisiones que se toman de manera informática. Cualquier persona que tenga una mediana cercanía con los temas de ciberseguridad saben que esos son ejercicios naturales. Se ralentiza en 3 minutos, vuelve y se autoriza, se ralentiza otros 3, y cuando se logran enfrentar esos ataques maliciosos, avanza la página sin ninguna dificultad. Luego hay circunstancias que uno no entiende muy bien. Ahora bien, es bueno destacar, el número de mesas de votación en Colombia fueron definidas el 3 de octubre por todas las organizaciones políticas que convocaron la consulta. Y la prueba de que ha sido una jornada absolutamente transparente es el número de votos que han realizado hasta ahora, la manera como se han procesado y la forma como se han publicado en la página de la registraduría. Señor registrador, y ya para terminar, y gracias por su tiempo y por recibirnos aquí en su despacho, denuncias de irregularidades, denuncias de fraude, quiero preguntarle, ¿es un preámbulo de lo que se viene entonces en las próximas elecciones? Este proceso de hoy se ha tramitado con toda la integridad. Yo quiero agradecer el apoyo del Ministerio Público, de la Registraduría, que desarrolló inclusive herramientas para hacer seguimiento al proceso electoral. El procurador podrá explicarlo. Luego, aquí lo que tenemos es una institucionalidad toda volcada a trabajar en el proceso. Bueno, aquí hay que entender, están en política, las organizaciones políticas actúan en ese sentido, pero las instituciones están respondiéndole al país. En una semana, una elección con 11.700.000 jóvenes que se convocaron el pasado domingo, hoy una elección convocando a 39 millones de personas. A veces no entendemos la magnitud de las elecciones que se están convocando en el país. Y si es un preludio, pero de buenas intenciones, es un preludio de ejercicios impecables de cómo funciona la registraduría, es un preludio de que aquí hay personas preparadas para eso. Miren esto, aquí tenemos miles de personas en la registraduría trabajando con entusiasmo, que yo les puedo asegurar, muchos de ellos llevan 4 y 5 días sin dormir, cumpliéndole a Colombia. Luego aquí, perdóneme, ánimo de generar sensaciones, fraudes, nunca va a haber. Aquí lo que hay es gente trabajando con dedicación, y yo a ese equipo de funcionarias y funcionarios de la registraduría, miles, los defiendo con determinación, porque hoy noté cómo trabajaron para responderle a la democracia y para responderle al país. Ahí están las respuestas del registrador, muchísimas gracias. Y precisamente usted hablaba de instituciones y quiero hablar con el Procurador General de la Nación, doctor Gregorio El Haj. ¿Se garantizó el voto libre en estos comicios de la consulta al pacto histórico? Usted que estuvo aquí muy pendiente con nosotros de esta jornada electoral, ¿qué vio? Desde la jornada de hace 8 días y en la de hoy hemos ido aprendiendo a brindar acompañamiento institucional, vigilancia y también control. Recibimos 547 quejas, de ellas un porcentaje muy pequeño se refieren a indebida participación en política de servidores públicos. Ya están en curso las respectivas indagaciones preliminares. Se resolvieron más de 1.522 solicitudes de orientación a ciudadanos que no encontraban la mesa, que no encontraban el puesto, que querían votar. Hubo reclamaciones un poco inusuales, como que a las 7 de la mañana no habían abierto el puesto de votación, se hablen es a las 8. Esas cosas ayudan. Pasó con el tema, digamos, de la página, que estaban denunciando desde el gobierno que no servía la página cuando en ese momento todavía no hay preconteo. Y además hay que entender que estos momentos de delicada decisión política también causan angustia, inquietud, y uno está pendiente de reclamar sus derechos. Pero la institucionalidad ha estado viva, activa, galopante, y en esto también hay que reconocer
Ministerio Público todo, Procuraduría, Defensoría y los 1.104 personeros con sus funcionarios, la Fuerza Pública y la Policía Nacional, en todos los puestos donde tenían que estar según sus capacidades, y la Registraduría, que damos fe nosotros de su trabajo técnico y bien llevado, de manera que es un éxito para la democracia colombiana. Es sorprendente la cantidad de votación que resultó válida en esta jornada, y es importante entonces que tomemos estas dos experiencias, la de los jóvenes y la del pacto, para hacer un aprendizaje hacia lo que viene en marzo, que es mucho más complejo, mucho más grande y tiene mucha más dinámica que lo de hoy. Un calendario electoral complejo que se viene el próximo año. Pues mi compañera Carol Galindo precisamente estuvo también muy pendiente de cómo transcurrió la jornada el día de hoy, y ella nos va a hacer un resumen y un análisis de lo que se viene para el ganador de esta consulta, si se podrá presentar a la próxima consulta, por ejemplo, del mes de marzo del Frente Amplio. Así es, Oscar, muy buenas tardes. Pues primero tengo que decirle que estamos acá a las afueras de la sede del Partido Polo Democrático, en donde hace pocos minutos el senador y ahora precandidato presidencial oficial del Pacto Histórico inició su discurso. Primero aseguró que iniciará a recorrer diferentes partes del país para escuchar a los colombianos. Además, le hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para que le entregue en su totalidad la personería jurídica al Pacto Histórico. Bueno, ¿qué viene ahora? Este candidato, que es el precandidato Iván Cepeda, irá a la consulta de marzo. Sin embargo, esto lo definirá el Consejo Nacional Electoral, porque recordemos que inicialmente esta era una consulta interpartidista. Según el magistrado Altus Vaquero del CNE, había asegurado que el que gane esta consulta no podría ir a la de marzo, la denominada Frente Amplio, a la que podemos decir que ya el precandidato también presidencial Roy Barreras aseguró que buscaría diálogos con el candidato del Pacto Histórico, que es Iván Cepeda. Pero entonces el Consejo Nacional Electoral tiene que definir si esta fue una consulta partidista o interpartidista, para así definir si este candidato podrá ir a la consulta de marzo. Por supuesto, Oscar, nosotros estaremos al tanto de estos pronunciamientos y de lo que avance de las jornadas electorales del próximo año. Muy bien, Carol, pues mire, voy a entregarles el último boletín, o el más reciente boletín, el número 30, con 2.321.503 votantes que participaron en esta consulta. Pues Iván Cepeda, ya el virtual ganador de esta consulta del Pacto Histórico, con el 64,89%, con un total de 1.308.430 votos. Y en segundo lugar, la exministra de Salud, Diana Carolina Corcho Mejía, con el 29,07%, con 586.220 votos. Llama la atención la cantidad de personas que también votaron por Daniel Quintero, 121.730 votos, con el 6% de los sufragios, de las votaciones, teniendo en cuenta que él ya había expresado su decisión de retirarse de esta consulta. Y un dato no menor, y es la cantidad de votos nulos y no marcados: 187.713 votos no marcados y 117.410 votos nulos. Ahí también hay que ver qué fue lo que pasó y por qué esta cantidad de votos nulos y no marcados. Nosotros seguiremos muy pendientes a cómo avanza la jornada y cómo se desarrolla también ya la victoria por parte de Iván Cepeda en esta consulta, y por supuesto a sus declaraciones. Ustedes tienen mucho más. Gracias, Oscar, por el reporte. Y es que, mire, también vale la pena que analicemos bien lo que pasó, y por eso quiero saludar a Carlos Andrés Arias Orjuela. Él es consultor político. Bienvenido, señor Arias, a Noticias RCN. Y de una vez vamos al grano. ¿Cómo ve usted estos resultados y a Iván Cepeda de cara a la consulta de marzo? El escenario del triunfo de Iván Cepeda es el escenario esperado de la izquierda, en consideración a que representa las banderas y las estructuras ideológicas con mayor historicidad dentro del movimiento de izquierda, no solamente del Pacto Histórico, sino desde el nacimiento del Polo Democrático. En esa consideración, Iván Cepeda podría reflejar lo que es una transición de una izquierda, digamos, llevada desde el grito, desde la emocionalidad, a una izquierda mucho más racional, mucho más argumentada, mucho más sesuda. Lastimosamente también tendría una debilidad, y es que es una izquierda que poco emociona, en consideración a que Iván Cepeda, dada su mesura, dada su argumentación, es una persona poco dada a los escenarios histriónicos y a los escenarios emocionales. Y lastimosamente, o afortunadamente, dependiendo del enfoque,
y el lente con el que se le mire, hoy los electores y las redes sociales específicamente, que se convirtieron en la nueva tribuna política, están reclamando propuestas y candidatos más emocionales, e Iván Cepeda no lo es. Hablemos ahora de Carolina Corcho. ¿Qué papel jugaría después de esta consulta? En el caso específico de Carolina Corcho, demuestra o entraría a demostrar que el pacto histórico está reclamando una renovación de sus cuadros principales y de sus liderazgos en todo el país, en consideración a que Carolina Corcho ha venido representando y significando ese cambio generacional de nombres y rostros que históricamente han venido señalando cuál es el camino de la izquierda. Allí dejaría clarísimo que fenómenos o que figuras como Dusan, como el mismo Cepeda, como el mismo Racero, Susana Muhammad, María José Pizarro, tienen que entrar a reevaluarse sus liderazgos y deben abrir espacio a nuevos liderazgos. Señor Arias, y a Daniel Quintero, ¿cómo ve este nombre que genera tanta polémica? Daniel Quintero en este momento está en el peor de los mundos del escenario político, por una sencilla razón, porque él se inscribió a la consulta del pacto histórico y porque la ley colombiana establece que una persona que se haya presentado a una consulta no puede participar en otra consulta posteriormente. Y en esa dinámica, a menos que Daniel Quintero intervenga de alguna manera jurídica y encuentre algún tipo de resquicio que hoy yo no encuentro jurídicamente o legalmente, Daniel Quintero estaría fuera de la contienda de 2026, a menos que pasara algo excepcional y él se fuera absolutamente solo. Pues era el análisis del consultor político Carlos Arias, a quien le agradecemos por haber estado aquí en Noticias RCN. Muchísimas gracias, espero encontrarme con ustedes más adelante porque esto apenas comienza y la carrera a la campaña presidencial está apenas iniciando. Sin duda alguna. 7 de la noche, 16 minutos. Hablamos ahora del huracán Melissa, que sigue ganando fuerza en su tránsito por el Caribe con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora. Ustedes ven en pantalla la señal en directo de la plataforma Windy. Y es que miren, la alerta sigue vigente en Jamaica, Cuba, República Dominicana y en Haití. Al avanzar a solo 7 kilómetros por hora, temen los estragos que causen las lluvias torrenciales prolongadas. Y es que sin haber tocado tierra, este fenómeno ya deja 4 muertos. Miles de jamaiquinos se preparan para el embate de Melissa, el huracán que avanza con fuerza por el mar Caribe y que prendió las alarmas en varios países por inminentes lluvias repentinas y posibles deslizamientos de tierra. No estamos tan seguros de que este avance lento, por eso intentamos adelantar los preparativos con la misma velocidad que el resto. Instalaciones de madera en puertas y ventanas de negocios y viviendas, así como bolsas de arena, son parte de las medidas que toman para intentar minimizar los daños que pueda ocasionar el fenómeno. Para muchos, este sería su primer huracán y la incertidumbre se apodera de ellos. Personalmente nunca he presenciado un huracán que haya dañado Jamaica, así que no sé si tengo miedo, porque no sé qué esperar. Pero no solo Jamaica está bajo alerta, Cuba, República Dominicana y Haití también monitorean el avance de Melissa. Y ya que tocamos el tema, revisemos el panorama de lluvias en Colombia. Comencemos en Santander porque 24 municipios se declararon en calamidad pública ante la emergencia que ya afecta a 50.000 familias. Pero la alerta también está en La Guajira, específicamente en Riohacha, porque se han presentado varias lluvias causando inundaciones en al menos 15 barrios. Y a las 7:18 tenemos una noticia muy importante para la gente de Medellín, una que sin duda estaba esperando. Julián, ¿qué fue lo que pasó con el metro? Paola, así es, una muy buena noticia. A las 4 de la tarde se restableció la operación entre las estaciones Poblado y Aguacatala del metro de Medellín, es decir, 2 días antes de lo previsto, porque el cronograma inicial contemplaba que el día de la reapertura sería el día martes. Recordemos que estas 2 estaciones estuvieron fuera de operación durante 7 días debido a que se detectó un gran hueco en la vía férrea, el cual ya fue rellenado con más de 600
600 toneladas de concreto. Hablamos de cerca de 150.000 usuarios afectados por día, pero ya por fin se da por superada esta emergencia. Los trenes ya vuelven a hacer su recorrido habitual desde Niquía hasta La Estrella, así que a los habitantes del Valle de Aburrá y los usuarios del metro de Medellín ya pueden volver a hacer uso del metro en todas sus estaciones. Una buena noticia con la que me despido a las 7 de la noche, 19 minutos. Pues ahí está entonces, buenas noticias para los paisas. Gracias, Julián, por el reporte. Y miren, si hay un tema que nos preocupa es la salud, pero no solamente nosotros. Parece que también el presidente de la Corte Constitucional hizo un balance de cómo va y aseguró que hay retrocesos. El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, hizo un balance de los avances y los retrocesos en el sistema de salud colombiano. Señaló que entre el 2023 y 2025 hay retrocesos en el cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008, que declaró la salud como un derecho fundamental. Se declaró cumplimiento bajo en el componente de oportunidad en la prestación de los servicios de salud al advertir que el Ministerio de Salud no cumplió con lo ordenado en los autos 584 del 2022 y 999 del 2023. Y persiste, ha dicho la Corte, la falta de parámetros técnicos claros para determinar la oportunidad o no en el servicio. Aseguró que a través del auto 007 de 2025, la Corte calificó con nivel de incumplimiento general el componente de suficiencia de UPC. Luego de identificar fallas, en el sistema de información que impiden calcular una prima suficiente. La Corte encontró que no existe un mecanismo para contrastar los datos reportados por las EPS con los cuales se calcula la UPC. Y también encontró que las frecuencias de uso de los servicios en salud registradas no son confiables. La Corte Constitucional también evidenció un incremento en acciones de tutela con 265.173 en 2024 y 209.772 a corte de agosto de 2025. Se pudo concluir, dijo la Corte, que no se cuenta con oportunidad en la asignación de citas médicas con especialistas. Sobre el panorama de la entrega de medicamentos en el país, precisó que los pacientes no deben verse afectados por trámites administrativos. Insistió en que toda la institucionalidad debe volcarse a implementar reformas legales y administrativas que garanticen el acceso continuo y oportuno a la salud. Mucha atención, los primeros resultados oficiales en Argentina tras las elecciones legislativas dan cuenta de un respaldo del 40% a la fuerza del presidente de derecha Javier Milei a nivel nacional. De las 127 bancas en disputa en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza obtiene 64 escaños frente a 31 del peronismo. Este es el informe que nos envió Andy Chirinos de nuestra cadena aliada DNews. ¿Qué tal, compañeros de RCN? Gracias por el pase. Efectivamente, hoy se llevaron a cabo las elecciones legislativas nacionales de medio término en la Argentina. ¿Qué es lo que sucede? Una Argentina que pinta el nuevo mapa del Congreso. Son 127 bancas en la Cámara de Diputados, 24 en la Cámara de Senadores y es la primera vez que la boleta única de papel se utiliza en las elecciones nacionales. El ministro del Interior, Lisandro Catalán, resaltó que fue una jornada limpia, sin obstáculos ni reclamos, muy puntual. Dato importante que quiero resaltar con ustedes, 66% de la población dijo presente. Esto es un porcentaje muy bajo desde la vuelta a la democracia y si lo comparamos con las últimas elecciones legislativas, pues es un dato bastante bajo. Luego, a las 23 horas ya será el 83% de los datos oficiales con las mesas escrutinadas que se van a dar a conocer. ¿Cuál es el escenario? América Latina que hoy manejamos, un escenario de competitividad de un margen bastante delgado entre el oficialismo y la oposición. La pregunta que hoy todos nos hacemos a esta hora, ¿logrará el presidente Javier Milei tener a un Congreso que le acompañe en los 2 siguientes años de su gestión? Hoy lo conoceremos. Y al parecer, Andy, parece que va a ser así. Por lo menos de momento con este conteo del 90% señalan que la mayoría de los escaños en la Cámara de Diputados es para la fuerza de derecha de La Libertad Avanza del presidente Javier Milei.
Cambiamos de tema porque Estados Unidos aumenta la presión en su lucha contra el narcotráfico en el Mar Caribe. A Puerto España, en Trinidad y Tobago, llegó el lanzamisiles USS Gravely, donde permanecerá atracado hasta el próximo jueves, hasta cuando está previsto que adelanten entrenamientos conjuntos ambos países. De otro lado, Venezuela denunció una supuesta provocación militar por parte de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA. Y asciende a 9 el número de víctimas mortales tras el aparatoso accidente entre un autobús de 2 pisos y un vehículo en la provincia de Misiones, en Argentina. Al menos 4 de los fallecidos eran estudiantes universitarios. 29 personas más tuvieron que ser trasladadas a hospitales para ser atendidas tras resultar heridas. Y a las 7:33 volvemos al país. Hablamos de la Feria del Libro en Cali, que está cumpliendo sus 10 años. Nuestra directora de fin de semana, Nancy Velandia, está allí con todos los detalles de la jornada. Nancy, buenas noches, adelante. Paola, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Sí, señora, yo sigo aquí en Cali disfrutando de la Feria Internacional del Libro. Y le cuento rápidamente que Ángela Becerra, la escritora caleñísima, admirada y querida por todos los colombianos, estuvo aquí en un conversatorio. Ya recordarán ustedes que ya es la autora del Penúltimo Sueño y Algún Día Hoy. Pues estuvo hablando de qué ha pasado con ella en los últimos años, por qué no ha vuelto a publicar y qué tan mal la pasó en el COVID. Triste porque esto me obligó a hacer un paréntesis muy grande en mi escritura. Yo estaba acostumbrada porque para mí la escritura es mi vida y era como si estuviera en un letargo tremendo. Me atacó los ojos de una manera brutal y estuve, me operaron 8 veces ya. Estoy muy feliz de ver la acogida que tiene la literatura y frente a un momento complejo, sobre todo con las redes sociales, etcétera, ¿no? Y el que la gente todavía quiera la palabra escrita es maravilloso. Si tú abres un libro, tú no vas a estar solo, tú vas a tener un diálogo íntimo con ese libro y es muy diferente a cuando tú coges un celular. La poesía, además, me exigía a mí escribir a mano, amasar adjetivos, sustantivos, buscar la música dentro de la escritura. Bueno, nos contó también que el próximo año va a lanzar libro, así que atentos los seguidores y lectores de Ángela Becerra, que en el 2026 vamos a volver a tener una novela. Y seguimos hablando de otro de los invitados de gran nivel aquí en la Feria Internacional del Libro de Cali. Les hablo de Alejandro Gaviria. No es la primera vez que él viene a la ciudad de Cali. Hablamos con él, vean lo que nos contó. Me sentí contento de volver a Cali, es la tercera feria del libro seguida que vengo. Estuvimos hablando de un libro que yo escribí con el novelista y escritor Ricardo Silva, que se llama El arte de no enloquecer. El libro es un intercambio epistolar, tiene la salud mental en el centro, tiene como el ruido del mundo. Es un libro que termina, por ejemplo, con una serie de películas, poemas, novelas, herramientas para no enloquecer. Es una conversación sincera de un par de amigos que conversan sobre la vida, sobre los diferentes desafíos, él desde el mundo de la escritura. El arte de no enloquecer, lo que decimos en el libro, por ejemplo, la conversación entre amigos, encerrarse con un libro. Hoy en día, quien lee un libro de la primera a la última página es un tipo de héroe, ver una buena película, apagar por un rato el celular. Pero nosotros creemos sobre todo en el papel de la escritura, la lectura y la conversación como forma de no enloquecer. Y es un libro que busca un resquicio para mí, para Ricardo menos, pero para mí, de la política, de alguna manera. Este no es un libro político, a pesar de que uno podría decir razonablemente que todo es político. A mí me ha alejado, por ejemplo, las redes sociales, que es ese ámbito donde se discuten ideas políticas y que está completamente enloquecido, donde hay una especie de industrialización de la mentira y el odio ahí metida.
despido por ahora, pero los espero en nuestra próxima emisión. Mañana les voy a contar cuáles son los planes recomendados para que sigan disfrutando de la Feria Internacional del Libro. Feliz noche para todos. 7:45 p.m. Continuamos en Noticias RCN con una pregunta. ¿Qué está pasando con el consumo de drogas en Bogotá? Conocimos unas cifras que preocupan, especialmente las que tienen que ver con el TUSI. Miren este informe de Paula Sabogal. Bogotá enfrenta una nueva alerta en materia de salud pública. En lo corrido 2024, la ciudad registró más de 11.300 casos de consumo abusivo de sustancias psicoactivas, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica VESPA. El TUSI, conocido popularmente como cocaína rosada, preocupa particularmente. Su consumo aumentó más del 50% en un año, pero no se trata de una sola sustancia. Es una mezcla química cambiante que puede contener ketamina, éxtasis, opioides o benzodiazepinas. Esta no tiene una composición física fija, y eso obviamente hace que sus efectos y riesgos pues sean mucho más grandes, mucho mayores. Lo que antes parecía un fenómeno concentrado en el centro de la ciudad hoy se extiende a la periferia. Kennedy, Bosa, Engativá, Puente Aranda y Suba son las localidades con más casos reportados. Necesitamos ponerle freno a esta situación. Son los niños, las niñas, los jóvenes los que están en riesgo ante estas alertas de consumo. Los jíbaros tienen un negocio, pero son los niños a los que están envenenando. El consumo se mezcla con la cotidianidad. Parques, espacios públicos e incluso entornos escolares se han convertido en escenarios de venta y distribución. No creo que hoy los parques, el espacio público, tenga que ser la oficina del jíbaro y sobre todo donde todo el mundo consume y no pasa absolutamente nada. Hay que regularlo. El fenómeno preocupa por su rapidez y por la edad de quienes están cayendo en el consumo de esta sustancia que tiene efectos gravísimos en la salud. Cambios, alteraciones del sueño, del estado del ánimo, con síntomas depresivos posiblemente, o digamos que hablamos también dificultades de concentración, sobre todo, o mantener rutinas. Encontramos personas que obviamente están estudiando, es una droga que se ve mucho en estudiantes, en las universidades, es el consumo muy habitual. Este año, un estudio de la Universidad Nacional reveló que aunque el 67% de consumidores de TUSI en proceso de rehabilitación reconoce que esta sustancia les representa un riesgo alto, su uso sigue en aumento. Lo alarmante es que ninguno sabe con certeza qué está inhalando. Ahora escuchen esto. Estudiantes en Buenaventura estarían siendo desalojados de sedes educativas públicas tras el no pago del alquiler de la infraestructura donde se ubican estos colegios. El informe es de Larry Escobar. Estudiantes en Buenaventura estarían viviendo un calvario a ser desalojados constantemente de predios alquilados donde están ubicadas algunas sedes de colegios públicos como las Américas, sede Bahía. Al parecer, los recursos para el pago de alquiler presentan demoras, por lo que los menores tendrían que afrontar la penosa situación de no ver clases. Es reiterativa, cada ratito nos encontramos en esta situación de que los dueños de estos predios prácticamente desalojan a los estudiantes y terminan los estudiantes pagando los platos rotos. El llamado es al gobierno local y nacional para que garantice el derecho a la educación de estos estudiantes. Le hacemos un llamado al gobierno nacional, a la administración distrital, a que se hagan las gestiones para que se puedan construir nuevas sedes educativas en el distrito de Buenaventura. Autoridades educativas del principal puerto del Pacífico analizan la situación e indicaron que buscan prontas alternativas para mitigar la afectación a cientos de estudiantes. ¿Ustedes se han preguntado cómo se hace la pasta? Pues en el Día Mundial de este alimento, Doria nos abrió sus puertas y miren lo que encontramos. Dicen que una buena pasta tiene el poder de reunir a la familia y llenar la casa con aromas que saben a hogar. Con ese mismo propósito, Pastas Doria abrió por primera vez las puertas de su fábrica. Llegamos a la casa del Bambino, la casa de la pasta Doria, la favorita de los colombianos. En este lugar los procesos duran aproximadamente 4 horas. Pasta deliciosa que llega hasta sus hogares colombianos. Acompáñenme. En este lugar, cada espagueti es elaborado con dedicación, cariño y nutrientes. En esta planta tenemos 4 líneas de producción, 2 líneas de pasta larga, 2 líneas de pasta corta. Las líneas de pasta larga, como saben, es nuestro espagueti, el bucatín y el tallarín. Y dentro de las líneas de pasta corta, pues las más conocidas, las conchitas, el fideo, los tornillos. Agua, trigo y Nutribit. Esos son los ingredientes de la pasta preferida por los colombianos.
Nutribit es la única mezcla de micronutrientes, de vitaminas y minerales que contiene la pasta Doria. La única en el mercado que ofrece mucha más nutrición pensando en el bienestar de las familias colombianas. Por eso hoy Doria presenta 365 recetas para compartir. Pueden ingresar a nuestro portal www.alimentosdoria, donde encontrarán 365 recetas, casi que una para cada día del año, pero sobre todo en este mes de octubre queremos invitarlos a convocarlos a la mesa para que compartan en familia una deliciosa pasta Doria. Este mes también tienen una edición especial junto a Drácula para los más pequeños de la casa. Linda noche también para ti, Juli, y a ustedes también una linda noche. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticias RCN. Los invitamos a que permanezcan con nuestra programación porque ya llega MasterChef Celebrity y mañana viene en la madrugada 5:30 en punto nuestra primera emisión. Hasta pronto.